Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 1 al 6. Y dice en el verso 1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, te pedimos una bendición por tu santa palabra y por favor te rogamos, te imploramos, Señor, que la ministres a cada uno de nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a empezar una serie nueva que va a llevar unas 6 semanas más o menos. Y la estoy titulando A 500 años de la Reforma. Y la razón es porque el mes de octubre es el mes en que celebramos este mes, el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y pienso yo que es algo que debemos recordar, porque Dios ha usado a grandes hombres en una etapa oscura y muy difícil para inclusive entregar sus vidas en libación a Dios, con tal de que podamos nosotros recuperar otra vez la doctrina de la santidad, de la salvación y la justificación, que lamentablemente fue perdiendo su sentido mediante la institución romana, que por 1000 años, aunque tal vez hay un poquito más si estudiamos la historia, pero digamos 1000 años de oscuridad y de una serie de intrigas que se dio en el ámbito de la institución. Ahora, resulta que el título de la predicación de hoy es un pueblo en pie de guerra. Y me baso, el título, si ustedes se dan cuenta ahí, cuando habla del apóstol Pablo de milicia y de destruir fortalezas, nos está hablando de una batalla, de un sitio donde se trata de minar o tirar abajo fuerzas que están tratando de, en fin, cautivar a la gente. Ahora, existe desde el comienzo de la humanidad, yo no sé si ustedes lo notan esto, pero se está llevando a cabo una guerra cruenta, brutal, por conquistar la mente del hombre y llevarla a esa mente, una vez conquistada, prisionera o cautiva a ciertos ideales. Y bueno, en definitiva, el ideal que se busca, si removemos un poco todo lo que distrae de la consigna central en la humanidad o la saga de la historia humana, es de llevar al hombre a ser totalmente independiente de Dios. Nada de Dios. En nuestra sociedad contemporánea, muchos de los movimientos sociopolíticos y filosóficos lo que están tratando es de ver si logran divorciar al mundo de todo contacto y de toda, en fin, rendición de cuentas al Dios creador. Así que hay una campaña de rebelión, de hostigamiento a las cosas de la fe, y creo que esto se va a ir incrementando. Vayan preparándose porque estamos empezando a ver indicios de una persecución de la iglesia. Ya están empezando con sus principios, sus doctrinas,
en el ámbito legal se quieren prohibir una serie de cosas, inclusive temas que se abordan en la predicación de púlpito, y eso es, yo le llamo, principios, si tomamos las palabras de Jesús, principios de dolores mayores que van a venir, y ahí es donde se van a definir quiénes son verdaderamente los cristianos. En definitiva, todo esto es el ideal que propuso la serpiente, ¿se acuerdan? En el huerto del Edén. Si ustedes se van allá al libro de Génesis, van a encontrar los inicios de la historia y cómo la serpiente les sugirió a la mujer y después al hombre un plan de independencia. De decir, ustedes van a ser como Dios y no tienen por qué darle cuenta a Dios de nada. Claro, cuando la serpiente le dijo esto a Eva y a Adán, lo pongo en esos términos porque en ese orden fue, una de las cosas que omitió la serpiente deliberadamente es de decir cuáles son las consecuencias de ser independiente de Dios. Le dijo, tú puedes abrazar este ideal, que es una mentira, porque no existe tal ideal, fue una farsa. De que el hombre pueda ser como Dios es un imposible, eso ya lo sabemos. Pero el asunto es que no le indicó al hombre lo que iba a padecer por causa de semejante temeridad. Y por cierto, la serpiente nunca le dijo al hombre que esa independencia pretendida de Dios en realidad se trataba de una autoesclavización o sumisión a la serpiente, al demonio, y luego, por supuesto, una esclavización al pecado. Tema que el apóstol Pablo va a abordar en el libro de los Romanos, donde dice que somos esclavos al pecado, pero libertos en Cristo, para ser sus siervos y siervos de la justicia. Resulta que la mayoría de la masa de los hombres en la sociedad y a través de los tiempos, resulta que piensan poco y cuestionan poco. La gente, y esto es algo que observaron o notaron los hombres que conquistaron, los que han tenido carisma y autoridad para mover las masas. Ya en los tiempos modernos se ha prestado más atención a este fenómeno. La gente quiere vivir su momento. No están interesados en que le llenen la cabeza de filosofías, idealismos y cosas por el estilo. Y es por eso que se levanta un loco y entonces lo que hace es manipular a las masas. Y un ejemplo trágico y elocuente de esto que estoy diciendo lo tenemos en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando un señor como Adolfo Hitler, con un carisma tremendo, se paró delante de las multitudes y convenció a las masas germanas a lanzarse en una carrera disparatada de extinción, de elevación o glorificación de una nación que ocasionó uno de los desastres más trágicos de la historia de la humanidad. Y los que piensan, porque hay dentro de la masa que es poco pensan, no digo que no piensan las masas, pero piensan poco. Hoy día, por ejemplo, la opinión pública acerca de lo que está pasando en Estados Unidos con el actual presidente, me llama la atención cómo la gente tiene su opinión, pero somos condicionados por lo que la prensa o los medios de comunicación nos van vertiendo, y mucha de esa información está toda tergiversada. No tenemos la información correcta, tenemos parte de la información, pero lo que vemos entonces es que hoy no se informa a la gente. Hoy lo que hay es una campaña de activismo por medio de los medios de comunicación. Por eso ustedes, lo que pasa, yo siempre digo esto, lo que el mundo haga a mí me tiene muy sin cuidado. Para el mundo predicamos el evangelio de salvación, pero me interesa ustedes como cristianos cómo manejamos estas cosas. Entonces, abramos los oídos y los ojos para poder buscar la verdad de las cosas y no ser manipulados, siendo parte de la masa, a los antojos de ciertos ideales, de ciertos caudillos que nos quieren mover la manera de pensar. Ahora, está la persona que piensa, y la persona que sí piensa también es víctima de la manipulación de medios y personas astutas que quieren llevar nuestra manera de pensar en una forma obtusa a un final concebido, a un ideal, a un programa, y de esa manera somos una herramienta o somos un engranaje en una máquina bien aceitada que en última instancia es rebelión del hombre contra Dios, porque toda
la filosofía, la ciencia, la sociología, los pensamientos políticos y todo lo que se está dando en la sociedad es de poder ir en contra de lo que Dios dicta, por ejemplo, acá en su santa palabra y lo que tiene que ver con la salvación y la vida eterna. ¿A dónde apunto con esto? La reforma del siglo XVI, lo que conocemos como la reforma protestante, fue no solamente una sublevación de la mente o del pensamiento, sino también una liberación y una emancipación de esa mente, de un sistema dictador, oscuro, un milenio de llevar a la mente a pensar una sola cosa, a pensar lo que Roma determinaba. Así que este movimiento de reforma lo que hizo es romper las cadenas que nos ataban la mente a pensar en una forma más, podemos decir, más bíblica, y en un sentido con el Renacimiento, que más o menos abarca el mismo siglo, una liberación de la mente para pensar por sí sola. Y de esa manera, lo que trata este movimiento de reforma es liberar a la mente para volver a tener o abrazar la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, hermanos queridos, es pensar como Cristo pensaba. Y eso por extensión implica también actuar como Cristo actuaba o actuó en el primer siglo de nuestra era cristiana. Y para ello entonces lo que se procuró es volver a la sociedad humana del siglo XVI hasta el presente, a los principios, a abrazar correctamente, debidamente la doctrina de la salvación y la justificación, doctrinas que habían sido abandonadas, no en un sentido de pensar en estas cosas, sino en el sentido correcto de entenderlas. Fueron doctrinas que fueron amenazadas y luego torpedeadas por la institución romana. Lamentablemente, a medida que nos vamos alejando del periodo apostólico, del primer siglo de la era cristiana, con esto me estoy refiriendo al siglo del libro de los Hechos, que eso apunta, vamos a decir por ahora, hasta antes del siglo 70 de nuestra era cristiana. Eso le llamo yo la era apostólica. Desafortunadamente, cuanto más nos movemos de esa etapa de los apóstoles, la iglesia comienza a ser invadida por una cantidad de ideologías de carácter griego, mezcladas un poco con judaísmo, el cristianismo que ya está empezando a crecer, y se hizo un conglomerado de cosas, un sincretismo religioso y teológico que se metió adentro de la iglesia, y eso comenzó a fermentar. Y cuando vamos pasando al siglo II, siglo III, este fermento va creciendo y da lugar al monstruo de la Edad Media, la institución que es francamente digna de vergüenza para la raza humana. Esto es controversial lo que estoy diciendo, desde el punto de vista eclesiástico muchos van a patalear, y desde el punto de vista histórico, bueno, lo mismo. Pero la realidad es que cuando pensamos en el cristianismo y miramos el cristianismo de la Edad Media, hablamos acá, cuando digo Edad Media, estoy hablando desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 de nuestra era, hasta el siglo XVI, que es el tiempo de la Reforma Protestante. Tenemos allí aproximadamente unos 1000 años, donde la gente tiene que pensar lo que la institución dice, lo que Roma dice, la Iglesia dice. Se tiene que creer lo que ellos dicen. Y si alguno se levanta contra esa manera de creer, era perseguido, era torturado, y mucha gente incluso terminó en la hoguera por sus convicciones religiosas. Y así nos introducimos entonces, después de esos primeros años de la época apostólica, a lo que yo llamo, en fin, una historia nefasta en el ámbito religioso. Cuando miramos la historia de la iglesia, hay 4 cosas, 4 características que muestra la iglesia. Este es mi aporte personal cuando miramos la historia. Yo no voy a hacer todo un análisis de la historia, para eso hay que ocupar mucho tiempo. Estoy encapsulando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver una etapa de 1000 años
en unos pocos minutos. Pero 4 cosas que sucede con la iglesia de Roma durante esos 1000 años. Número 1 es la secularización o la paganización de la iglesia. Y con esto quiero decir cuando se mundanaliza la iglesia, cuando se agarran las cosas del mundo romano, del mundo pagano, y con el propósito de traer a los paganos a la iglesia, se cristianizan cosas que son de afuera de la iglesia. Y es por eso que nosotros a veces miramos el credo y decimos, pero acá hay cosas que no encajan con la Biblia. Bueno, la razón es que no encajan por la Biblia porque no salen de la Biblia. Son cosas que han sido traídas desde afuera de la iglesia y se las ha cristianizado. Así que lo que vemos es este fenómeno de secularización o paganización de la iglesia cristiana. La otra cosa que noto también, y acá me acuñé una palabra que no la van a encontrar en el diccionario, así que no la usen, porque esto es propia, qué sé yo, pero es la herejización de la iglesia. Conocen el término herejía, ¿no es cierto? Bueno, no existe esa palabra. Yo la estoy usando para hablar de un fenómeno que sucede dentro de la iglesia históricamente hablando. La herejización quiere decir de agarrar cosas del mundo y declararlas cristianas. Es darle entrada a la herejía, todo lo que es antidios, lo que es anticristo, lo que es antibíblico, y meterlo en la iglesia y hacerlo pasar por cristiano. Darle el voto de aprobación a ese tipo de cosas. Ese es otro de los fenómenos que vemos en esta etapa oscura de la Edad Media. Número 3, la autopotentación de la iglesia. A tal punto que la autoridad de los obispos, en última instancia del sumo pontífice de la iglesia, que llamamos el Papa, ha tenido un poder tal en lo que hoy conocemos como Europa que ha competido con la autoridad de reyes y emperadores. A tal es el caso que inclusive ellos podían remover y podían poner a su antojo las autoridades que gobernaban en esa etapa. Esto generó una tensión constante entre el ámbito político y la iglesia durante esos 1000 años, hasta que desembocó en lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano en los tiempos de Carlos V. Estamos hablando ya acá cerca de los días de la Reforma. Y la cuarta cosa es la comercialización de la iglesia. Es decir, de hacer de la iglesia un negocio, donde encontramos una jerarquía de cardenales, de obispos y papas que compraron los puestos. Inclusive, se sabe históricamente que muchas de las personas que cometieron actos de criminales durante las cruzadas, se retiraban comprando por moneda o por precio los puestos cardenalicios, donde tenían una iglesia, unos predios feudales, y de esa manera cobraban los diezmos y las ofrendas, las regalías de las tierras, y entonces vivían cómodamente, holgadamente el resto de sus vidas. O sea que los atorrantes, los malhechores, gente sin educación teológica, compraban los puestos eclesiásticos y eran los que supuestamente educaban al pueblo de Dios de la Edad Media. ¿Qué tal, Qué lindo, ¿no? Qué cuadro. Por eso se le llama la etapa oscura de la historia de la humanidad en el ámbito religioso. En el siglo XVI aparece en la escena el Papa León X. Pobre de nosotros, ¿no? Los católicos se nos van a tirar encima ahora, Y este señor, que llegó al poder a los 13 años, ya tenía un puesto cardenalicio. A los 13 años había pasado por un montón de puestos y todos los había comprado. Y este es un hombre que el único concepto que tenía, y ojo, no es el único papa, había muchos que comercializaban con las almas, pero en fin, todo lo veía en términos monetarios, y se le antojó una gran obra, algo monumental, que es la construcción de la Basílica de San Pedro. Las arcas de la iglesia están quebradas, y están quebradas no porque no entraba plata, sino porque había una vida de inmoralidad y licenciosidad en Roma, que se despilfarraba el dinero a siniestra, en fin, era una cosa de tirar plata por todos lados. Y entonces se le ocurrió a este señor la idea de vender, de extender por todo Europa un certificado donde se otorgaban perdones
a aquellas personas que querían achicar la deuda que tenían con la iglesia y con Dios. Lo pongo en esos términos, más complejo el asunto, pero para sintetizar. Así que un papel firmado por el mismo Papa que le otorgaba a la persona el perdón de los pecados pasados, presentes y aún los pecados, porque es una cuenta de crédito, así que si usted cometía pecados ya estaban perdonados por ese papel firmado. Y es transferible, un bono transferible, es decir, que si usted, por ejemplo, tiene algún familiar o alguna persona querida en el purgatorio, que es una antesala al cielo o al infierno, bueno, al cielo generalmente, al infierno se va de cabeza uno, pero entonces lo que hacen es firmar y con eso usted puede achicarle la deuda a un ser querido. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Esta es la famosa venta de los perdones o las indulgencias. Bueno, el Papa no va a salir, por supuesto, por Europa, no hacían eso, pero entonces va a reclutar los servicios de un tal Johann Tetzel, un hombre carismático y un verdadero canalla, una vergüenza para la iglesia romana. Yo no sé cómo todavía se puede hablar de ese hombre. Y este señor era el que tenía una retórica bárbara y salía a dar discursos vendiendo los certificados firmados por el Papa para el perdón. Y claro, los atorrantes, los criminales, la gente desalmada que tenían plata robada por estafas, por asesinato y tenían las monedas, la ponían arriba de la mesa y se compraban 1, 2, 3, 4 certificados con tantos perdones. Así que los delincuentes iban al cielo y el pobre, que era abusado, robado y no tenía un centavo partido al medio porque se lo robaba la institución o los gobernantes o todos los malandras que había suelto, el pobre hombre tenía que pagar miles y miles de años de pena en el purgatorio. Qué lindo negocio, ¿verdad? Bueno, con Lutero no funcionó así. Lutero, cuando vio en Alemania este tipo de transacciones, ya venía quemado con la iglesia este hombre. Eso le invito a que después lean porque es interesante la vida de este monje, un monje católico, por cierto, y dijo, esto no puede ser. Y entonces lo que hace es escribir una tesis de 95 puntos, despotricando contra la autoridad del Papa. Léanlas, es otra vez muy interesante leer la tesis de 95 puntos, y lo que hace es criticar la autoridad del Papa y especialmente la venta de las indulgencias, el negocio del perdón de las almas. Y entonces lo que va a hacer es clavarla en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Hoy, ¿no es cierto?, empezamos. El 31 de octubre de este mes, el Halloween, es el día que celebramos los 500 años de lo que se conoce como la Reforma Protestante. Por cierto, los católicos nos ponen ese título, no nos los pusimos nosotros. Es una respuesta del catolicismo que va entonces a responder a este fenómeno con lo que llaman ellos la contrarreforma. Eso otra vez, no les voy a dar ahora una cátedra acerca de ese tema, porque quiero volver al pasaje bíblico que tenemos por delante y tratar de mostrarles cuál es la conexión de todo esto que estoy diciendo. Este acto de Martín Lutero, quizás, pienso yo, se vio facilitado porque ya había pre-reformistas. Hubo personas que protestaron contra la institución de Roma y que se habían agarrado a las enseñanzas apostólicas del primer siglo. Pero lo que sucede con Lutero es interesante porque probablemente la invención de la imprenta es lo que facilitó la reproducción de esos 95 puntos o la tesis de Lutero, y toda Alemania y luego toda Europa se llenó de este acto de rebelión contra la iglesia. Y claro, tenemos que entender por qué prendió la mecha, porque ya la gente venía hasta acá con la iglesia romana, especialmente los líderes de Europa. Estaban cansados de que venga un delincuente, un malandra, que estaba sentado en la mesa, en la silla del sumo pontífice de la iglesia, y que esté dictando desde lejos sobre asuntos de política, religión, asuntos sociales y todo lo que movía a la sociedad de la Edad Media.
Y la gente estaba entonces hasta los ojos de esta institución. Y entonces cuando empiezan a escuchar de que alguien se levanta, y especialmente del seno de la misma iglesia, la gente agarró y dijo, este es nuestro campeón. Y se levantaron otros hombres también que se sumaron a esta saga y entonces encendieron la llama de la Reforma Protestante, que nos hizo posible que nosotros hoy recibamos la doctrina de la salvación en la forma en que la presentaron el Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Así que tenemos una deuda con Dios y tenemos una deuda con esos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a dar la vida, aunque Lutero salió por providencia divina, pienso yo, porque ya en el año 1521 se hizo la dieta de Worms, y allí el emperador Carlos V quiso forzar a Lutero a... ya había sido excomulgado por la iglesia y entonces le dijeron que tenía que renunciar a sus ideas. Él dijo, de ninguna manera. Y él dijo que, léanse en el discurso de Lutero, lo pueden encontrar en el internet, donde él dice, si alguien me puede redarguir con las escrituras, entonces sí, renuncio. Y si no, aquí estoy. De aquí nadie me mueve. Y entonces la iglesia determinó el asesinato de Lutero y es por eso que tuvo que esconderse, lo escondieron y bueno, lo demás es historia. Hermano querido, no te equivoques, todavía existe una guerra contra la cristiandad. La iglesia de Cristo está en pie de guerra. Y no es una guerra que salimos a pelear con espada y cañón. No. Es una guerra que tenemos que luchar, tenemos que pelear a punta de oración. Y tenemos que pelear volviendo otra vez a las bases apostólicas, a las doctrinas que estos hombres defendieron a muerte. Hombres que estuvieron dispuestos a enfrentar al mundo, a enfrentar la institución más poderosa de la tierra, para devolvernos a la sana doctrina del Evangelio. En la segunda carta del apóstol San Pablo, es una hermosa carta a los corintios, me estoy refiriendo, esto que acabamos de leer. En realidad podría ser la tercera carta, hay por lo menos 2 cartas más que habían circulado, pero Dios preservó 2. Podríamos hacer todo un estudio de por qué Dios guardó estas 2 cartas y las otras no. Pero bueno, en nuestra Biblia esta es la segunda carta que tenemos del apóstol San Pablo. Y el tema que aborda en la segunda carta es distinto al de la primera carta. Por eso ustedes van a leer la primera carta de Corintios y van a ver que no refleja lo que se habla en la segunda. La primera carta, Pablo trata de resolver un montón de líos que había en la iglesia de Corinto. Había disensión en la iglesia, había partidismos, había idolatría, había un uso exagerado e indebido de los dones espirituales, como sucede en la iglesia actual. Nosotros hoy no tenemos conocimiento bíblico de lo que son los dones espirituales, y hoy lo que hay es un abuso sistémico de los dones espirituales dados por Dios para edificación de la iglesia. Pero hoy no se estudia eso. Hoy simplemente se dice, tenemos el don, pero no se sabe cómo vino, por qué vino, cuál es el objetivo del don o los dones, y en fin, no nos preocupamos por estudiar más de eso. Bueno, esto no es un problema nuevo. Ya en el primer siglo existía un serio problema en la iglesia de Corinto. Había problemas de inmoralidad, había problemas de doctrina. Pablo tiene que sentarse y escribir entonces, decir, muchachos, déjense de macana, acá esto no puede seguir así. Y entonces toda la primera carta apunta a eso. Una iglesia dividida, una iglesia desorientada que tiene que volver a ser puesta en los rieles para que funcione bien y sea un buen testimonio de Cristo. La segunda carta, ya probablemente motivada un poco por el arrepentimiento de la iglesia, después de haber recibido la primera carta, tal vez escribió no mucho tiempo después, pero entonces, en este caso Pablo va a dedicarse a defender su apostolado. Pablo no es un hombre que le gustaba hablar de sí mismo, pero se vio forzado en esta segunda carta a defender la autoridad apostólica que el Señor le dio. Y, por cierto, de todas las cartas escritas por Pablo, esta es
la carta donde él más defiende su posición apostólica y la autoridad que le había concedido el Señor. Y la razón es porque se habían metido dentro de la iglesia ciertos individuos que se autodenominaban apóstoles de Cristo, no lo eran, y que ponían en tela de juicio la autoridad del apóstol Pablo. Y tuvieron un impacto tremendo porque habían logrado mover a algunos creyentes de las enseñanzas de Pablo y movieron a esa gente a seguir a estos falsos apóstoles. Los versos centrales, si se quiere, de toda la carta, quizás puede ser, el capítulo 4, si lo quieren ver un cachito, verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando leo a Pablo decir esas cosas y pienso en la predicación hoy de púlpito, vemos todo lo contrario. Hoy lo que hacen es predicarse los predicadores a sí mismos. Pablo no se predicaba a sí mismo. Dice, yo predico a Jesucristo y a servirlos a ustedes. No hoy que los pastores se hacen servir por las congregaciones. O la institución romana, que lo que hizo en la Edad Media, y por eso protestaron los reformadores, que la iglesia se convirtió en algo que debía ser servido y se llenaba de dinero. Pablo decía, no, yo estoy para servirle a ustedes. Capítulo 5, verso 20 y 21 es otro versículo que sintetiza todo el tema de la carta o la tesis. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Te das cuenta que no dice reconciliados con la iglesia? ¿Reconciliados con la institución? ¿Con la denominación evangélica? Reconciliados con Dios. Y luego dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Así que ahí tenemos la teología de Pablo en cuanto a la salvación. Y en definitiva, esos versículos sintetizan todo el tema, si ustedes quieren, de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que Pablo va a subrayar la intervención de cierto elemento repugnante que se había introducido en la iglesia y que estaban luchando contra la teología paulina y arrastrando a algunos cristianos al error. Por ejemplo, ahí en el capítulo 10, verso 10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas de Pablo son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es decir, acá vemos cómo hacen mofa del apóstol Pablo. Pablo no era un hombre de pinta, se ve que algunos dicen lo pintan como que era bajito, medio fornido, gordito, qué sé yo. No tenía una apariencia atractiva el apóstol Pablo. Y hacían mofa de la pinta de Pablo. ¿Cómo era Pablo? No lo sabemos. Esto es una especulación basado en algunas cosas que sacamos de aquí y de allá. Y la otra cosa es que decían, Pablo es un fanfarrón. Pablo es uno que, sí, te manda la carta y te dice de todo. Es guapito el hombre por carta, pero cuando está de frente tuyo, se arruga, se achica. Y entonces le decían a los cristianos, a ese cobarde no le hagan caso, es un fanfarrón, es puro grupo el apóstol Pablo. Y es por eso que Pablo en los versículos 1 y 2 tiene que corregir esa acusación incorrecta que hacen del apóstol San Pablo. Estamos en el capítulo 10. Y tal es así que, fíjense ustedes, en el capítulo 11, si se van al final del capítulo, el final de la sección, versos 13 al 15, miren cómo este hombre describe a estos falsos apóstoles. Dice, porque estos, y fíjense en cómo pone distancia Pablo, el apóstol, de estos individuos y del resto de la iglesia. Dice, estos son falsos apóstoles. Ellos se llamaban apóstoles y Pablo dice son falsos apóstoles, porque solamente hay un grupo reducido de apóstoles, pero había otros que se ponían el título y él dice falsos. Dice obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El disfraz es algo que describe algo que usted no es. Ahora que viene esta tontería del Halloween, ¿no? A la gente le gusta disfrazarse de hombre araña, de Superman, de qué sé yo, ¿no? La Mujer Maravilla. Las chicas ahora que salió la película Mujer Maravilla van a querer imitar a la chica esta.
Y otros, bueno, se van a lo mórbido, ¿no? Se disfrazan de la muerte, del diablo y qué sé yo. Bueno, gracias a Dios que no son lo que se ponen encima, ¿no? Es un disfraz. Es una apariencia por una noche, porque si tenemos que vivir con los locos eso todos los días, vámonos a una isla, ¿no? Bueno, estos señores se presentan delante de la iglesia hablando como cristianos, como apóstoles enviados por el Señor, y Pablo los para en seco y dice, son disfraces, son vestimentas externas, se están poniendo la sotana de la justicia, pero son obreros fraudulentos. Lutero, cuando vio eso, dijo, no señor, a mí no me engrupen. Lo que hay debajo de la sotana es lo que habla de qué clase de gente es. Lo que hay dentro de los edificios, no las hermosuras de las piedras y las catedrales, sino lo que se está haciendo dentro es lo que muestra la rapiña, la basura que hay metido dentro de la institución. Y denuncio hoy, con la autoridad que me da el Evangelio, que en la iglesia evangélica contemporánea tenemos exactamente el mismo fenómeno del primer siglo. Obreros fraudulentos, falsos apóstoles de Cristo, que están secando, están robando a la iglesia y presentando doctrinas destructivas que no nos acercan a Dios y a la cruz, sino a darles el dinero que nos cuesta tanto ganar con el sudor de nuestra frente. Y por última llevan a las almas cada vez más cerca del infierno. Entonces dice, y no es maravilla, verso 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces a veces nosotros miramos y decimos, pero ¿cómo puede ser que estos hombres hagan semejante cosa? Y bueno, Pablo dice, a ver, si el diablo se disfraza como un ángel de Dios, bueno, a veces la película lo pintan con el estridente, los cachos y una cola de medio metro y qué sé yo, sale Rambo, ¿no? Que es uno de estos brutos con agua bendita y lo corre al diablo por todos lados. El diablo siempre lo pintan como una cosa monstruosa. No, la Biblia dice que el diablo no es tonto, nosotros somos los tontos. Que nos compramos esa narrativa, pero el diablo se disfraza como ángel de luz, porque si se presenta como ángel de tinieblas, no gana votos, no se acerca a nadie. Por eso en el huerto del Edén se acercó como una inocente, un animal del campo, una serpiente, para poder engrupir a Eva, para que esta mujer escuche lo que no debía escuchar. Y el diablo hoy se presenta no en esa forma grotesca que se pinta en el arte cinematográfico, sino que dice como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que lo escuchamos a estos individuos y hablan de la justicia de Dios, pero son obreros fraudulentos. Bueno, vuelvo a repetir, hoy la iglesia contemporánea está minada de este tipo de cosas. La iglesia que surgió, digamos, de la reforma del siglo XVI, tiene exactamente o padece los mismos males que acabo de enumerar. Número uno, la secularización o la paganización del movimiento evangélico. Dos, la herejización de la iglesia. Hoy la iglesia evangélica está cargada de herejías, de cosas raras. La autopotenciación. Hoy ya las personas no quieren llamarse pastor. Ahora, después pasaron al movimiento profético. Todo el mundo era profeta. Cualquier persona era profeta. Se levantaba uno en medio del culto y decía, profecía del Señor. Hermana Juana, la semana que viene le va a salir un juanete en el pie derecho. Y todo el mundo levantaba las manos y decía, amén, gloria a Dios, está hablando a la iglesia. Mira las pavadas, Y bueno, ahora tenemos el movimiento apostólico gracias al señor Wagner. Y tenemos que todos los pastores ahora se ponen el título de apóstoles. Bueno, Pablo me dice a mí que son obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles, y que están ministrando a ese ángel que se disfraza como ángel de luz, que es el mismo demonio. Y Pablo escribe esto para que la iglesia ponga atención. Y esos hombres, cuando escuchaban a Pablo decir estas cosas, se encendían en llama. Y lo que hacían era tratar de torpedear, de sabotear el trabajo que este hombre estaba haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que él se ve obligado por las circunstancias a escribir y decir, muchachos, yo tengo que mostrarles qué clase de hombre soy. Que he sido un apóstol separado por Dios para ministrar la palabra de Dios y la salvación a ustedes. O sea que no se está dando gloria
en un sentido nos está llevando al principio de Cristo solo. Cristo es el Salvador, Cristo es el que justifica, Cristo es el que determina quiénes son los que van a servir en la iglesia o cómo se va a servir. La iglesia en la Edad Media terminó en estos 4 puntos que acabo de indicar, y en la actualidad la iglesia evangélica, que por mucho tiempo, en estos 500 años, hemos estado apuntando el dedo a Roma y diciendo, ustedes se apartaron de la doctrina apostólica, y nosotros terminamos en la misma situación que ellos. La autoridad con la que hablaron los reformadores la perdimos desde el momento en que dejamos entrar a la iglesia, exactamente lo mismo que permitió la iglesia de Roma en el siglo V de nuestra era cristiana, de dejar entrar el paganismo dentro de sus muros. No necesitamos otra reforma, necesitamos volver a los principios de la reforma, que es distinto. El movimiento apostólico dice que quieren reformar a la iglesia, la nueva reforma. No, señor, la reforma ya se hizo. Dios movió a hombres escogidos por Él para reformar a la iglesia, para volver a la iglesia a los principios apostólicos. Así que esa iglesia ya fue reformada. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a los principios de la reforma. Y los principios de la reforma son los principios apostólicos del primer siglo de la era cristiana. Apóstoles que fueron apuntados por nuestro bendito Señor. Así que Pablo entonces dice que, acusado por ser débil, en los versos 2 dice, no se confundan, yo no es que soy un hombre débil, lo que pasa es que actúo con humildad, que es distinto. Dice allí, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Los otros decían, es débil, es un hombre que no sirve para nada y que no tiene carácter. Por eso es que escribe cartas, porque de frente es un hombre que no tiene carácter para enfrentar las cosas. Y como es un cobarde, lo tiene que hacer por carta. Claro, por carta cualquiera es guapo. ¿No es cierto? Ahora podríamos decir, por Facebook cualquiera es guapo. Y Pablo dice, no, un momentito, no confundan las cosas. No es que yo soy cobardón, sino que cuando voy a ustedes, me bajo. Soy humilde, me someto. Soy uno más con ustedes, que les está dando orientación en el nombre de Cristo. Así que no es un hombre sin carácter. Ahora bien, Pablo dice que, llegado el caso, si tiene que poner los puntos sobre las íes, va a actuar con su autoridad apostólica. Dice allí, más ausente soy usado con vosotros, decían esta gente, ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Esos algunos son estos falsos acusadores. Así que Pablo dice, no se confundan, que me vean humilde y manso no quiere decir que no tengo el carácter. Y ojalá, dice Pablo, que no tenga que ir allá y ponerlos en vereda a los que están haciendo este tipo de sublevación dentro de la iglesia. No, si Pablo sabía dónde estaba parado, Ahora bien, Pablo escribe la labor, la tarea contra estas fuerzas que se levantan dentro de la iglesia como una milicia. Verso 4. Una milicia. Dice este hombre allí en el verso 4, nuestra milicia. Acá la palabra griega stratía, o strategia, si algunos quieren leerlo, la fonética stratía, significa, si la traducimos al español, nuestra campaña militar. Entonces Pablo lo que está diciendo es que la iglesia está en pie de guerra. Usa términos militares tomados probablemente de la potencia militar del momento, que es Roma. Y entonces este hombre dice, nuestra tarea contra estas fuerzas, estos hombres que se mueven dentro de la iglesia, es una batalla militar, espiritual, por supuesto, ¿no? Y tenemos que salir a luchar contra estas cosas. Estamos en pie de guerra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La reforma fue eso, una declaración de guerra espiritual a fuerzas que habían sometido la mente de los hombres. ¿Y tú crees que hoy en el siglo XXI se terminó esa guerra? No, mi querido, hoy necesitamos agarrar las granadas y las escopetas espirituales y luchar contra fuerzas que han ido ganando terreno y asentado cabeza de playa en nuestras instituciones. Se están robando el dinero del pueblo de Dios y se están robando las almas
y se las están llevando al infierno. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Pablo estimó que tenía que luchar en una milicia tremenda contra estas fuerzas. Y hoy en el siglo XXI, así como en el siglo XVI, estamos todavía en ese pie de guerra y tenemos que seguir luchando. No podemos darle terreno a estas fuerzas que realmente están creando estragos. Noten allí que la figura de sitiar la fortaleza tiene en el interior de esta fortaleza personas que están cautivadas. Están atrincheradas allí adentro. Y en las torres hay personas apuntando para que cuando se produzca el sitio por parte de los cristianos, que se acerquen a liberar a estas personas, le hagan la guerra, respondan con fuego. Podemos imaginar el castillo medieval, aunque en los tiempos de Pablo no existía todavía el castillo medieval, en la época feudal no existía. En Jerusalén existía una fortaleza romana que se llamaba la Antonia, y había una guarnición de soldados romanos que estaban listos para sacar la espada y cascar a cualquier... Jerusalén era un hervidero en ese entonces. Y ¿se acuerdan ustedes que había dos malhechores que crucificaron al lado del Señor? Bueno, a lo menos uno de ellos era un tipo que el Barrabás es un caso serio, ese que soltaron era un mafioso, y los que sacrificaron con Jesús se supone que eran también terroristas, llamamos en términos actuales. Así que estaba brava la cosa. Ya para el año 70 hubo un levantamiento terrible, hubo precursores de ese levantamiento, y ahí es cuando Roma, a manos del general Tito, incendió la ciudad de Jerusalén. Así que imaginemos el castillo medieval, que es lo más familiarizado para nosotros, donde tenemos todo un muro de piedra, las torres, y eso es más o menos lo que nos da la idea. Otra vez, distinta arquitectura, pero la misma idea. Tenemos estas fortalezas para mantener a raya a los invasores. O sea que las fuerzas del mal están atrincheradas dentro de esas fortalezas. Lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos es derribar esas fortalezas. Tenemos que ir y encañonar a esta gente con la palabra de Dios. Es una guerra por las mentes de los hombres, la manera de pensar. Y en esta guerra debemos tener en cuenta algunas cositas que quiero dejar con ustedes. Número 1, debemos usar en esta guerra las armas correctas. Otra vez, verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El apostolado contemporáneo usa las armas carnales, usa las cosas del mundo, usa filosofías paganas. Los cristianos, aunque vivimos en este cuerpo, por eso dicen la carne, no militamos según la carne, militamos con armas apropiadas en esta guerra. Muchas veces queremos luchar contra estas fuerzas a través de ideas filosóficas y cosas extraídas o prestadas de los hombres, pero en la guerra espiritual, por las mentes, tenemos que armarnos con las armas apropiadas. Y uno de los problemas del por qué la iglesia está siendo arrebatada hoy es porque estamos usando los predicadores las armas equivocadas. Necesitamos usar las armas apropiadas para poder rescatar los prisioneros de estas fuerzas que están en pugna. Número 2, debemos usar armas más poderosas que las que usan estos falsos apóstoles. Verso 4 dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. ¿Lo ven eso? Dice, aunque estamos en la carne, vivimos en este cuerpo, militamos, luchamos, pero no usamos las armas que usan estos sinvergüenzas. Nuestras armas son poderosas. Si nosotros no tenemos los cañones apropiados para hacer el hueco en la fortaleza, en los paredones, no hay manera de penetrar en las filosofías e ideas de estos enemigos del Evangelio. Lutero tuvo que agarrar y meterse en las Escrituras y buscar la asistencia de Dios para desafiar al mundo en contra. Y este hombre desafió el poder más grande de la historia en ese momento y al emperador más estable de la historia, y pudo derribar su prepotencia porque se había escondido en el poder de la gracia de Dios. Armas apropiadas
el poder apropiado. Nosotros hoy, igual que ayer, en los días de la Reforma y en los primeros días del cristianismo, el apóstol Pablo, tenemos las armas otorgadas por Dios para derribar, para luchar y conquistar la mente de los hombres y hacerlas verdaderamente libres, mentes que puedan adorar como corresponde a Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en la ciudad de Éfeso, si ustedes se van al capítulo 6 van a encontrar a este hombre diciendo que no tenemos lucha contra otros hombres, sino contra fuerzas espirituales. Pero nos invita a vestirnos de la armadura de Dios para hacerle frente a eso. Tú no puedes agarrar la espada de guapo y agarrarte con estas fuerzas, porque no vas a poder triunfar. Lo que necesitamos es el equipo de Dios para poder hacerle frente a esto. Y en el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios dice que la manera en que usamos la armadura de Dios es la oración, doblando las rodillas, implorando a Dios para que el evangelio siga siendo predicado. Esa es la manera en que nosotros agarramos la pala y el pico y le damos a ese paredón, a esa fortaleza, y vamos minando sus cimientos hasta que al fin todo eso se venga abajo. Con tus propios brazos no vas a poder vencer las fuerzas del mal. Necesitamos las armas apropiadas y necesitamos el poder apropiado. Y es el poder de Dios. Y número 3, debemos tener objetivos claros. La iglesia perdió su objetivo hoy. Así como la iglesia de la Edad Media perdió su objetivo. Y gracias que Dios levantó a hombres que la encauzaron de nuevo a su consigna. Y hoy estamos pasando por lo mismo. Después de 500 años de reforma, la iglesia está perdiendo su objetivo. Versículo 5, bien digo, dice, derribando argumentos, y fíjense, nuestra milicia, ¿para qué es? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo manifiesta 3 objetivos claros en esos versículos. Número 1, derribar. Número 2, cautivar. Número 3, disciplinar. Primero, derribar. Dice, tenemos que tirar abajo los argumentos que se levantan. Los argumentos son los muros de esa fortaleza. Y Pablo lo que dice es, hay que tirarlos abajo, porque son una amenaza, son un obstáculo entre nosotros y aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Y hoy tenemos un montón de argumentos que se levantan contra la doctrina bíblica, incluso dentro de la iglesia evangélica. Lo que tenemos que hacer entonces es salir a luchar contra esas cosas. La palabra acá, derribar, ¿no es cierto? Mejor dicho, los argumentos, logismos, quiere decir especulaciones. No cosas reales, sino especulaciones vacías, pura vanidad. Todo un sinsentido de cosas. En aquel entonces, para poder tirar abajo una fortaleza, en los tiempos de Pablo, Roma se había inventado una serie de maquinarias que ya los usaban los griegos. Alejandro el Grande ya había inventado algunas de esas cosas. Estamos hablando de siglos antes del Imperio Romano, o del periodo de Pablo. Y en la Edad Media lo mismo. Entonces los soldados tenían que usar máquinas para poder darle duro a los muros, porque si no, no había manera de entrar. ¿Se acuerdan que los muros medievales, por ejemplo, estaban separados por zanjones con aguas y qué sé yo? Entonces usaban puentes levadizos. Había que romperse el alma para poder penetrar uno de esos muros. Hoy no, hoy vivimos en sociedades abiertas, por eso es más fácil bombardearse, ¿no? Hoy tiran los cohetes desde arriba. Pero en aquel entonces había que partir los muros y tirarlos abajo para poder penetrar y durante el sitio hacer la conquista. Así que Pablo dice, tenemos que darle. Los muros son esos argumentos que patean en contra. Bueno, hay que pegarles. Ahora, si no sabemos cómo argumentar bíblicamente, dime usted, ¿cómo vamos nosotros a luchar contra esas fuerzas? ¿Qué clase de milicia, qué clase de soldado efectivo podemos ser nosotros si no tenemos conocimiento de la Escritura? Lutero pudo desafiar
el pensamiento de la Edad Media, porque ese hombre se metió en las Escrituras y encontró la doctrina de la justificación y la salvación en la palabra de Dios. Un tema que lo atormentó por años, pero al fin encontró la luz y la libertad en el Evangelio. Y entonces usó esas armas para derribar la fortaleza ideológica que se había levantado. Y nos libró el pensamiento a todos nosotros. Nos devolvió a los principios teológicos de los apóstoles. Y hoy se levanta una casta nueva de apóstoles falsos que quieren levantar muros que impidan el adoctrinar y enseñar a la gente en las cosas de Dios. Y tenemos que tirar abajo esos muros. No solamente debemos derribar, pero dice cautivar. Dice una vez más, levantar los que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una vez que derribamos esos muros, una vez que llegamos al corazón y la mente de esas personas, tenemos que liberarlos. Y la única manera de que una persona sea libre es sometiéndose a Cristo. No hay libertad fuera de Cristo. Siempre vamos a ser esclavos de una idea, de un capricho. En última instancia vamos a ser esclavos de la serpiente que dijo que podemos vivir bien sin Dios y que podemos inclusive construirnos un mundo mejor. Y miren dónde estamos viviendo. El mundo mejor que nos prometieron es un desastre donde estamos viviendo. Así que la única libertad es la que encontramos en obediencia a Cristo, solamente la persona de Cristo. Tenemos que llevar prisioneras a esas personas para que experimenten verdadera libertad y satisfacción en la vida. El hombre que está metido en ese castillo, en esa fortaleza, metido allí adentro, tiene que hacer lo que dicta el rey de ese castillo, obedecer y someterse, y nuestro perímetro de acción es dentro de ese castillo. No podemos salir de ese lugar, nos prohíben salir de ese lugar. Por eso que tenemos que salir a liberarlos, para que puedan mirar al mundo y ser libres por la gracia de Dios en Cristo. Y número 3, disciplina. Verso 6 dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una vez que la vida llega a Cristo, es una vida que debe vivir disciplinada. No se puede vivir como a cada uno se le da la gana. Y ahí es cuando entonces al venir a Cristo somos sometidos a la doctrina de Cristo. Y Pablo otra vez lo que hablaba era lo que Cristo le dijo que enseñara. Por eso estaba dispuesto a reprender, a corregir, a llamar la atención, a retar a las personas cuando no estaban andando como corresponde. Disciplina cristiana. Una iglesia que no tiene disciplina en conducta, en comportamiento, es una iglesia inmoral. Una iglesia que se proyecta mal. Una iglesia caprichosa, desordenada. Y eso arruina el testimonio de la iglesia cristiana. Si nuestras mentes no son cautivadas por Cristo, entonces lo serán por una tiranía de pensamiento que es la del mundo y en última instancia es la del demonio, una promesa vacía. Así que el pueblo de Cristo, te das cuenta que a través de la historia es un pueblo en pie de guerra. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo acá que tenemos que agarrar un mosquete, un cañón, uno de estos aviones modernos y empezar a bombardear a diestra y siniestra, ¿no es cierto?, a todo el mundo. No, tenemos que ir con el mensaje de la paz, no de la guerra. El cristianismo no fomenta la guerra entre los hombres. El cristianismo fomenta la paz entre los hombres. Pero tenemos una guerra contra fuerzas espirituales y tenemos que entonces luchar contra esas fuerzas para liberar las almas. Y de esa manera que ellos puedan experimentar la misma gracia que experimentamos nosotros por los méritos de Cristo y haberle escuchado una vez y que ha transformado nuestras vidas. Así que hace 500 años atrás, ciertos hombres como Martín Lutero, Calvino, Zwingli y otros, lucharon contra esta fortaleza institucional que por 1000 años secuestró las mentes de los hombres. Y estos hombres lucharon con la palabra de Dios, agarrados del poder de Dios, y derribaron los muros, entraron y llevaron cautivas estas almas. Y lo paradójico es que cuando las llevan cautivas, esas almas pasaron a ser verdaderamente libres. Es la Reforma lo que los dio la explosión científica,
las nuevas ideologías políticas, la democracia y una cantidad de cosas que estuvo encerrado, encapsulado en lo que decía la institución romana. Por fin, durante la Reforma, lo que hizo es liberar la mente para pensar y escudriñar el mundo creado por Dios. Lamentablemente, también agarramos para el lado de los tomates, porque la sociedad ahora liberada en su manera de pensar, otra vez con el principio del Edén, diciendo no necesitamos a Dios, se fue para todos lados y bueno, así estamos, ¿no?, en la sociedad contemporánea. Pero los que somos de Cristo todavía tenemos una consigna. Tú eres un soldado del Señor, estamos metidos en esta milicia y necesitamos derrumbar esos argumentos que se levantan contra Dios y liberar las almas, llevándolas cautivas a la obediencia a Cristo Jesús. Ese es el trabajo que tenemos los cristianos fieles a Cristo. Tenemos una tarea que desempeñar. Un soldado que no cumple su función es un pésimo soldado. Nosotros tenemos el armamento, tenemos la preparación, tenemos la Biblia y tenemos y la presencia misma de Dios con nosotros para poder lanzarnos en esta batalla y poder liberar a aquellos que todavía están encadenados al pecado y a las fuerzas del mal. Quiera Dios que recordemos estos 500 años de sacrificio por la palabra de Dios y que podamos continuar con la consigna de aquel día cuando este señor Lutero, todavía no, pero el 31 de octubre, tuvo el valor de desafiar a una institución, un hombre contra el mundo, por amor a Cristo Jesús. Que nosotros hoy, que ya somos más que uno, podamos hacer lo mismo, clavar esto en el corazón de todos los hombres, no simplemente en la puerta de una iglesia, sino en el corazón de cada hombre, el evangelio de salvación y esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Sé fiel al Señor y sigue la consigna de la Reforma del siglo XVI. Padre, te damos gracias por haber preservado, a pesar de las amenazas y el trabajo abnegado de los enemigos de la fe, de conservar tu evangelio puro y que todavía hoy podamos ir a las Escrituras y encontrar el camino a Cristo, el camino a la salvación, a la justificación, la santidad y aún, Señor, el camino que nos lleva a las glorias eternas. Ayúdanos a conservar esos principios apostólicos. Ayúdanos a militar en una forma de vida para que la iglesia no sea secuestrada por los falsos apóstoles que hoy pululan y que amenazan, Señor, por negocio, comercian con las almas. Te rogamos que nos ayudes a poder predicar el evangelio que ofrece salvación gratuita, Señor, a todos aquellos que aceptan ese regalo precioso que ofreces a los hombres. Gracias por Cristo Jesús, gracias, Señor, por el evangelio. Ahora te rogamos que nos lleves para que podamos luchar como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Lutero y como lo han hecho tantos hombres, Señor, a través de la historia. Nos encomendamos a tu gracia y tu ayuda en este asunto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.